hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos un sinfín de definiciones. Estas mismas se extienden hasta más allá de 1979. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde 1979 hasta la fecha tenemos un sinfín de definiciones, tomando en cuenta que si bien inicialmente se definía al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, esta por lo general se encontraba asociada a un daño tisular real o potencial y esta estaba descrita en términos a dicho daño. Sin embargo, ya a partir del 2020, hay que tomar en cuenta que esta definición ha sido modificada en ciertos aspectos. Actualmente se conoce a dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Sin embargo, para el año 2020 hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos ciertas connotaciones, ciertas notas que han sido ya descritas por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, y estas notas son las siguientes. Hay que tomar en cuenta que el dolor es una experiencia personal, está influenciada por los distintos grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto significa que el dolor es una percepción individual y no es similar de un individuo a otro. Hay que tomar en cuenta también que el dolor y la nocicepción son fenómenos completamente diferentes y el dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de neuronas sensoriales, tomando en cuenta la connotación posterior en relación a fisiología de dolor. Las personas aprenden del concepto de dolor a través de experiencias de la vida. Hay que tomar en cuenta que estas percepciones de dolor varían en relación a el estado en el cual se encuentra cada persona. Y aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre funcionalidad, bienestar social y psicológico, tomando en cuenta principalmente las connotaciones a largo plazo, principalmente en lo que corresponde a dolor crónico. Y una de las maneras para expresar el dolor es por descripción verbal. Hay que tomar en cuenta que hay una infinidad de formas de comunicarnos. Entonces, sea cual sea la vía a través de las cuales se nos comunique de dolor, siempre hay que tomarla en cuenta. Estas son las connotaciones que desde el 2020 son tomadas como parte de la definición de dolor. Hablando de la parte inicial de lo que corresponde a fisiología del dolor, hay que tomar en cuenta que el dolor tiene distintas bases neuroanatómicas. La primera neurona sensitiva, hablando principalmente del dolor somático, se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal de la médula. Los estímulos que llegan hacia esta zona hay que tomar en cuenta que se dividen en distintos tipos de receptores diseminados en distintos tipos de tejido, principalmente a través de piel, músculo y vísceras. Hay que tomar en cuenta que estos llegan a la raíz posterior de la médula y posteriormente se va hacia la segunda neurona sensitiva, que se encuentra en la asta posterior de la médula espinal. Muchos discurren al lado contralateral y pasan al haz espinotalámico dorsal o lateral y a través del sistema reticular activador ascendente llegan a lo que corresponde a la tercera neurona sensitiva, que es a nivel del tálamo óptico, es en específico del núcleo ventrolateral. Por ahí tienen que distribuirse hacia lo que corresponde a la corteza parietal, no solamente teniendo neuronas sensitivas, sino también presentando lo que corresponde a las neuronas aferentes que conllevan las respuestas como tal al dolor que normalmente sentimos.
En lo que corresponde a fisiología del dolor, también nosotros tenemos que hablar de lo que corresponden en relación al nervio periférico sobre las fibras mielínicas y las fibras amielínicas, tomando en cuenta que la distribución que tienen estas, por lo general, nos permiten diferenciarlas en las fibras A, estas en su subdivisión del tipo A alfa y el tipo A delta, que tienen dentro de sus connotaciones la diferencia en relación a la velocidad de conducción que presentan y también en el diámetro como tal, siendo que las fibras alfa, A alfa, corresponden a las de mayor diámetro y las de fibras A delta corresponden a un diámetro menor, pero conducen por lo general a 20 metros por segundo, lo que corresponde a la sensación de dolor. Las fibras A mielínicas o de tipo C, por lo general son más delgadas y tienen una velocidad de conducción un poco menor. Y estas, por lo general, están asociadas a la inervación dolorosa de tipo visceral. En relación a los nociceptores o la distribución que nosotros tenemos de los distintos tipos de receptores de dolor, nosotros presentamos distintos tipos de terminales nerviosos. Las fibras A delta por lo general están relacionadas a terminaciones libres o localizadas en lo que corresponde a la epidermis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen desde los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, los discos de Melken o los corpúsculos de Pacini, que por lo general la distribución y la localización nos permiten identificar distintos tipos de dolor. Las características de las fibras se dividen por los diámetros y la velocidad de conducción que presentan. Y hay que tomar en cuenta que dentro de las fibras mielinizadas, lo que es realmente importante, las fibras A alfa por lo general están relacionadas a propiocepción y sinestesia. Y las fibras A delta corresponden a las fibras que conducen estímulos del tipo dolor, frío y tacto. En cambio, las fibras no mielinizadas son fibras que por lo general tienen una velocidad de conducción menor y tienen distintos tipos de estímulos a conducir. Estos pueden dividirse en la sensación de calor o frío extremo, además de la sensación de presión mecánica intensa, y algo que es realmente llamativo es la percepción de estímulos de sustancias químicas que producen el dolor. Normalmente, estos están relacionados a procesos inflamatorios y como ya habíamos comentado, por lo general están asociadas a afectación de origen visceral. Hablando de lo que corresponde a clasificación fisiopatológica del dolor, nosotros debemos entender varias connotaciones. La división por lo general está relacionada a 4 aspectos. El primer aspecto es el dolor de origen somático. El dolor de origen somático puede dividirse principalmente en 2 determinaciones, en determinación superficial y determinación profunda, siendo los distintos tipos de receptores los que van a ser los que reciban o los que presenten el dolor de distintas formas. Los mecanorreceptores por lo general están asociados a sensaciones de pinchazo, corte, golpe, pinzamiento o inclusive la modificación de la posición normal de una articulación. En cambio, los termonociceptores están relacionados a la percepción de temperatura. Las temperaturas muy altas, que son mayores a 55 grados centígrados, o muy bajas por debajo de 5 grados centígrados, estimulan los termonociceptores y generan o presentan sensación de dolor atravesando las distintas vías que corresponden a la transmisión del dolor. Dentro de los nociceptores polimodales también pueden presentar
sensación de presión mecánica, térmica o química. Y hay un aspecto muy nuevo en relación a los receptores silenciosos que tienen principalmente importancia en relación a dolor somático, a lo que corresponde a dolor por inflamación. Tomando en cuenta que como un ejemplo de lo que corresponde a inflamación, nosotros tenemos el dolor de origen inflamatorio articular, ya sea este un dolor relacionado, por ejemplo, a un cuadro de artritis séptica, a un cuadro de una monoartritis relacionada a cristales, principalmente, siendo no solamente la estimulación de los mecanorreceptores o termonociceptores los que originan, sino la cascada de todo lo que corresponde al proceso inflamatorio estimulan lo que corresponde a la presentación de dolor de tipo inflamatorio, principalmente al ser activado por sustancias liberadas en el foco de la lesión y siendo estas transmitidas a nivel del sistema nervioso central, liberando mediadores que se encuentran almacenados en la zona presináptica y estas amplificando la señal. Uno de los mediadores más estudiados es la sustancia P, que además de ser un neurotransmisor a nivel medular, se encuentra, bueno, al ser liberado genera una acción vasodilatadora que aumenta la permeabilidad, edema y quimiotaxis, generando mayor probabilidad de proceso inflamatorio y prolongación del estímulo doloroso. Eso en relación a lo que corresponde a dolor somático. Hay que tomar en cuenta que mientras más perpetuación del estímulo doloroso en relación a inflamación, nosotros podemos presentar mayor estímulo doloroso. En relación a inflamación, hay un aspecto que nosotros debemos considerar que es bastante importante, que es la hiperalgesia, que es un dolor principalmente a la movilización de articulaciones, en este caso en relación al ejemplo, que presentan un proceso inflamatorio y generan un dolor que normalmente a la movilización no tendría que generar dolor. El segundo tipo de dolor que nosotros tenemos que considerar es el dolor de origen visceral. Hay que tomar en cuenta que dentro de lo que corresponde a dolor de origen visceral tenemos tres factores que desencadenan el mismo. Uno de los principales corresponde a la distensión. La distensión, ya sea esta espontánea o experimental, normalmente está relacionado a lo que corresponde a vísceras huecas. Y en este caso, este tipo de dolor se agrava periódicamente en relación a la contracción y distensión de las fibras musculares que componen este tipo de vísceras. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en relación a dolor de origen por distensión, tenemos al dolor cólico, cuyas características por lo general se identifican netamente en la anamnesis de el cuadro doloroso. También nosotros tenemos un segundo estímulo que va a ocasionar dolor de origen visceral, que es el origen relacionado a la isquemia. No solamente esta puede estar relacionada a una isquemia de origen miocárdico, hay que tomar en cuenta también que existe isquemia de origen vascular arterial en extremidades que pueden y tienen las mismas características de este dolor. Es más frecuente y es más importante en relación a una aproximación clínica a un paciente el dolor de origen miocárdico, ya que normalmente esto puede estar relacionado con peligro vital. Hay que tomar en cuenta que los estudios fisiopatológicos sobre este mecanismo de dolor toman en cuenta que pueden presentar o
distenderse hacia otros órganos vecinos, tomando en cuenta que normalmente estos generan dolores de forma irradiada y tienen distintas características. El tercer origen en relación a lo que corresponde a dolor visceral, nuevamente nosotros hablamos de lo que corresponde a inflamación. Hay que tomar en cuenta que son diversos órganos, los abdominales, que normalmente no presentan noción o no se tornan dolorosos al inflamarse. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos órganos eh, presentan o generan procesos inflamatorios que por vecindad pueden generar dolor, siendo el origen del dolor la afectación visceral como tal. Hay que tomar en cuenta que existe una diferencia significativa entre el análisis de dolor somático y dolor de origen visceral, siendo estas las principales características a tomar en cuenta para diferenciarlos. El dolor somático de origen, las fibras que transmiten el dolor, por lo general son fibras de origen mielínico del tipo A, ya sean estas tipo A alfa o A delta. Sin embargo, para diferenciarlo del origen visceral, el origen de transmisión del dolor corresponde a las fibras amielínicas o de tipo C. Las características del origen del dolor somático, por lo general, son de características punzantes, agudas, y son de inicio y finalización rápidas. En cambio, el origen en relación a las características del dolor visceral, por lo general son de características urentes, son de carácter vago y presencia tardía, tomando en cuenta que podemos diferenciar un dolor de tipo somático y de tipo visceral por las características que presentan. Otra característica que diferencia de forma significativa el dolor somático del visceral son los límites que presentan. El dolor somático por lo general presenta límites que son bien precisos y localizados. En cambio, el de origen visceral, dadas las características de inervación de las distintas vísceras, son de origen de limitación imprecisa, son mal localizados y por lo general están referidos hacia la línea media. Vamos a ir analizando posteriormente lo que corresponde a los ejemplos de dolor de origen visceral. Los mecanismos generadores son también una forma de diferenciar las diferencias o las características del dolor somático. Por lo general, los mecanismos generadores están relacionados a traumatismos, alteración de la temperatura corporal con temperaturas extremas, ya se les comentó, con temperaturas mayores a 55 grados centígrados o menores a menos 5 grados centígrados, y en relación a inflamación, que es el único parámetro que comparten ambos en relación a los mecanismos generadores. Sin embargo, siendo el origen como tal la diferencia de ambos. En relación al origen visceral, la distensión y la isquemia son los mecanismos generadores más comunes. Hay que hablar también de lo que corresponde al dolor neuropático. El dolor neuropático es por lo general una consecuencia de una lesión tisular, siendo esta injuria o esta lesión de origen insidioso o de aparición muy lenta, pero que por lo general puede o no estar presente en el momento de inicio del dolor. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que el dolor neuropático es un tipo de dolor que es infravalorado, ya que lamentablemente muchas veces no existe evidencia física del origen del dolor. Hay que tomar en cuenta que dentro de las características del dolor neuropático, este puede ser permanente o intermitente y los episodios varían en intensidad y duración.
Como ya había comentado, pueden originarse de lesión de vías nerviosas en las áreas o regiones determinadas. Sin embargo, puede o no puede estar presente la noxa o el origen de la injuria en el momento de inicio del dolor. No, dentro de las características del dolor que presentan o que es referido relacionado a dolor neuropático, tenemos el dolor de características quemantes, punzantes o de características eléctricas. Normalmente también se puede presentar una sensación de opresión, una sensación lancinante, y lo más característico y el más peculiar es el dolor de tipo sordo, de características sordas, que por lo general está asociado a sensación de hormigueo y entumecimiento. Como ya habíamos repetido por tercera vez, el dolor neuropático puede ser espontáneo o provocado, principalmente en relación a la coexistencia de una injuria en ese instante o una injuria previa. El origen del dolor neuropático, por lo general, está relacionado a intervenciones quirúrgicas o de origen postraumático. Esto en relación principal a lo que normalmente nosotros conocemos como dolor de miembro fantasma. Otro tipo de dolor de origen neuropático es el secundario a una infección herpética, como una neuritis postherpética, que dentro de las características del dolor es un dolor persistente pese a que ya se haya resuelto clínicamente una infección por el virus de herpes zóster. Otro origen de dolor que corresponde a dolor neuropático es la polineuropatía diabética. Hay que tomar en cuenta que por lo general el dolor neuropático relacionado a diabetes mellitus es un dolor crónico y persistente y no está relacionado a una injuria en ese momento, ya que los mecanismos de producción de la lesión microvascular y microangiopática que genera el dolor de origen relacionado a diabetes, por lo general es un daño que lleva años. El dolor neuropático relacionado a un evento cerebrovascular o una lesión medular es un dolor que por lo general, si bien tiene un inicio agudo, presenta una repercusión crónica y llega a presentar afectación a nivel de la vida y desenvolvimiento como tal del paciente. Otro tipo de dolor de origen neuropático relacionado a la neuralgia del trigémino, por lo general, son afectaciones crónicas que generan impacto en la vida social del paciente. Algo que también es común encontrar en nuestros pacientes, principalmente en aquellos que presentan una infección o viven en relación al virus de inmunodeficiencia humana, es el dolor neuropático en relación a este tipo de virus, que por lo general no son de presentación aguda, son de presentación crónica. Y algo que hay que resaltar es que actualmente el dolor o neuropatía relacionado a un proceso oncológico es normalmente algo más común, ya dadas las características de encontrar pacientes en mayor cantidad o en mayor número en relación a procesos oncológicos. Este tipo de dolor tiene distintas características y puede estar acompañado por distintas sensaciones eh, peculiares o sensaciones anómalas que tranquilamente pueden presentar o generar dolor. Estas características, por lo general, son relacionadas a lo que es estimulación que no tendría que generar dolor, pero que, dadas las características del dolor neuropático, presentan mayor sensación de dolor. Estas son la alodinia, que es un dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales no tendría que generar dolor. Ejemplo,
Nosotros en el estudio de un paciente con neuropatía posepética podemos someter a la raíz afectada, a la raíz nerviosa, a un estímulo térmico, generando un dolor intenso que no tendría, al cual no tendría que responder de forma normal. Otra sensación anómala es la hiperalgesia, que es el descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos, lo que provoca una facilitación a la producción del dolor. Esto principalmente relacionado a estímulos suaves o estímulos no dañinos, que, como por ejemplo, sería utilizar una torunda de algodón para estimular. Sin embargo, dado que ya el umbral perceptivo del dolor está realmente bajo, este estímulo desencadena un episodio de dolor. Otra sensación anómala corresponde a la hiperpatía, que normalmente es una alteración del sistema nervioso central en la cual se eleva el umbral del dolor. Sin embargo, una vez alcanzado este umbral, desencadena un dolor en su máxima intensidad, al cual se llega rápidamente y es más intenso del esperado, sin estar en relación al estímulo empleado. Normalmente, esto puede estar relacionado a afectaciones neurológicas, tanto periféricas como centrales. Un ejemplo principal en relación a esto es la hernia de disco. Tomando en cuenta estas características del dolor neuropático, es importante resaltar que carece de todo sentido de alarma o protección. ¿Qué significa esto? Un dolor agudo, por lo general, se acompaña de una sensación de alarma, ya que es un dolor de presentación pronta. Sin embargo, este dolor, que es principalmente de características crónicas, no genera ningún tipo de alarma o protección. Un ejemplo principal en relación a este problema es la polineuropatía diabética, ya que por lo general la falta de sensibilidad y la falta de dolor en relación a una polineuropatía diabética puede ocasionar que el paciente tenga una úlcera en el pie, esta úlcera no sea dolorosa, se pueda llegar a infectar, pueda llegarse a complicar y posteriormente pueda llegar inclusive a perder la extremidad, ya que este dolor neuropático carece de alarma o sensación de protección. Esto en relación a lo que corresponde el dolor neuropático. Una capita importante y una capita casi final en relación a la clasificación fisiopatológica del dolor es encontrar lo que corresponde al dolor funcional o psicogénico. Hay que tomar en cuenta que fuera de lo que corresponde el dolor somático, visceral y el dolor neuropático, es muy común encontrar en la práctica clínica lo que corresponde al dolor funcional o dolor psicogénico, que por lo general, como ejemplos, se presenta en los episodios de cefalea o dolor abdominal esporádico, que por lo general son de presentación brusca, pero son dolores fugaces, ya que carecen de un estímulo real que genera esta característica del dolor. Sin embargo, el dolor de tipo psicogénico o funcional puede estar también relacionado a distintos tipos de perturbaciones mentales. Estos ya sean del tipo neurosis, hipocondría o trastornos somatomorfos, tomando en cuenta que en algunos casos el dolor psicogénico o funcional puede estar en relación a alteración en la parte funcional vital. Algo que nosotros
a lo cual le tenemos que dar bastante importancia es a lo que corresponde semiología del dolor. Nosotros en la parte de evaluación de paciente, tomando en cuenta que el dolor es una de las causas principales por las cuales acuden los pacientes a los distintos servicios de emergencia o por consulta externa, debemos analizar distintos aspectos. Normalmente la memotécnica para evaluación de dolor corresponde a Alicia, tomando en cuenta que la A corresponde a antigüedad o aparición, L corresponde a localización, debiendo preguntar en ese momento en qué lugar se encuentra el dolor, la I corresponde a la irradiación, debiendo preguntar si este dolor se dispersa hacia otro lugar, C corresponde a las características. Estas características las vamos a ir describiendo posteriormente. La segunda I corresponde al estudio de intensidad del dolor. Hay que tomar en cuenta que este dolor tiene, este aspecto en relación a intensidad tiene distintas herramientas para la evaluación, siendo uno de los aspectos importantes a ser considerado en relación a la evaluación del dolor. La última A corresponde a los factores que atenúan o agravan el dolor, pero no son los únicos aspectos a ser tomados en cuenta. Hay que tomar en cuenta también la frecuencia del dolor, la duración del mismo, o si estos se asocian o no a otros síntomas. Vamos a analizar punto por punto en lo que corresponde a semiología de dolor. En relación a la antigüedad o la aparición, normalmente se divide en tres aspectos importantes. El dolor agudo es un dolor de duración corta que normalmente está relacionado a minutos o a la primera semana de aparición y por lo general está asociado a lo que corresponde fenómenos autonómicos. Estos fenómenos autonómicos por lo general son descritos como sudoración, intranquilidad, taquicardia, datos clínicos de vasoconstricción, hipertensión y midriasis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el segundo aspecto, en relación al dolor paroxístico, son dolores más o menos intensos. Y lo más importante en relación a el dolor paroxístico son dolores episódicos, principalmente esto en relación a uno de los últimos parámetros a ser tomados en cuenta, que corresponde a la frecuencia del dolor. Normalmente tienen inicio y terminación súbitos y por lo general dentro de los ejemplos están relacionados a procesos migrañosos, que es bastante común encontrar en la parte de aplicación clínica. Y en relación a lo que corresponde a dolor crónico, nosotros tenemos que tomar en cuenta que de duración, este mismo puede llegar a durar meses y por lo general no tienen causas evidentes en el momento de la evaluación. Por lo general no tienen o no presentan fenómenos autonómicos asociados y dentro de los ejemplos en relación a dolor crónico se encuentran lo que corresponde a las cefaleas y o cuadros de lumbalgia. Hay que tomar en cuenta que dentro del análisis fisiopatológico del dolor, el dolor crónico no siempre es relacionado a un dolor agudo que se prolonga en su evolución, sino puede presentar distintos tipos de orígenes. Hay que tomar en cuenta que otro aspecto importante en relación a la aparición del dolor es la velocidad de instauración del mismo, tomando en cuenta que dentro de los mecanismos vasculares o roturas de vísceras, dentro de los vasculares como una trombosis arterial o un proceso de embolia,
y en relación a roturas de vísceras, por ejemplo, un embarazo ectópico, una perforación de víscera hueca, presentan un dolor de aparición aguda. El segundo parámetro a identificar es la localización. Hay que tomar en cuenta que dentro de la localización es realmente muy importante tener entendido el hecho de la distribución de los distintos dermatomas, ya que normalmente puede o no estar relacionado al origen del dolor, la localización del mismo. Realizando una división segmentaria de la localización del dolor en relación a lo que corresponde a dolor torácico, normalmente son dolores de origen, son dolores intensos y por lo general están asociados a distintos tipos de origen. El origen coronario es el origen más común. El origen aórtico por lo general conlleva afectación sistémica. El dolor esofágico es un dolor de aparición crónica y distintas características, principalmente presentando una característica de tipo urente. Y el origen pleuropulmonar es un dolor que tiene ciertas características que denotan distintas enfermedades. Siendo específicos en relación al origen coronario, el infarto agudo de miocardio es una de las enfermedades principales. En relación al origen aórtico, el más común encontrado a nivel torácico es una disección aórtica. Por lo general, como ya había comentado, conlleva riesgo vital. El dolor esofágico en relación a una enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene características realmente peculiares por las características de dolor de tipo urente, que por lo general tiene la característica de ser irradiado en región retroesternal de forma ascendente. Y como ejemplo, en relación a origen pleuropulmonar, por lo general está relacionado a los cuadros de derrame pleural. En relación a abdomen, hay que tomar en cuenta la división principal en relación al origen. El origen puede ser de origen visceral como tal. El origen visceral, por lo general, tiene límites imprecisos. Por lo general, también está relacionado hacia la línea media o a ambos lados de la misma. Y la característica principal es que no hay contractura de la pared abdominal. Las características que acompañan el origen abdominal, el origen del dolor abdominal, que es de origen visceral, es que el paciente se encuentra inquieto y por lo general lo que corresponde a la compresión, ya sea de la víscera afectada, genera una disminución en la intensidad del dolor. Este aspecto difiere mucho del dolor parietal, que es por lo general relacionado a estructuras superficiales, principalmente la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, el peritoneo parietal, que principalmente tienen las características precisas del dolor somático, que son bien localizados. Uno de los ejemplos principales es la peritonitis localizada, que por lo general, si bien tiene de inicio un origen visceral, la localización y proyección sobre la piel genera las características de un dolor de origen somático. Otro aspecto en relación a tomar en cuenta en la localización, podemos localizar en región lumbar. Tomando en cuenta que la patogenia de la localización en región lumbar es compleja, ya que hay distintos órganos a ser tomados en cuenta. Hay causas en relación a la lumbalgia que los orígenes no derivan como tal de la lesión, de la lesión como tal. Esto en relación a lo que corresponde al dolor referido, que el mecanismo reside
como ya se ha comentado, al ingreso concomitante a la médula de fibras nerviosas somáticas y viscerales, lo que provoca un error en interpretación en el cual el paciente atribuye a una estructura somática el dolor, siendo que realmente proviene de una enfermedad de una víscera profunda. Por lo general, un ejemplo claro de esto es en la enfermedad relacionada al herpes zóster. Dentro de los periodos de presentación de esta patología, tenemos un periodo que netamente está relacionado al dolor sin presentar una sola lesión clínica, una sola lesión cutánea. Y por lo general, este se encuentra en las primeras 48 horas de inicio del cuadro de herpes zóster, ya que posterior a las 48 horas ya empiezan a presentarse las características clínicas, que son las lesiones microvesiculares sobre un fondo eritematoso. En relación al tercer punto a ser considerado, tenemos que hablar de la irradiación y la propagación o propagación. Hay que tomar en cuenta que muchas veces el origen tiene que estar relacionado hacia a la irradiación para poder identificar o considerar un dolor. El dolor de origen anginoso, por lo general, es un dolor localizado en región precordial, el mismo que se irradia de forma común hacia el hombro izquierdo y la parte interna del brazo izquierdo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la irradiación del mismo presenta distintas características para distintos pacientes, siendo también que el hombro derecho, antebrazos y muñeca derecha, también la región dorsal, corresponden a irradiación poco frecuente en lo que corresponde al dolor de origen anginoso. Lo mismo sucede en relación al al dolor de origen pancreático. El dolor de una pancreatitis aguda, por lo general, se considera un dolor irradiado en forma de cinturón, por lo general a predominio del lado izquierdo. Sin embargo, el dolor puede presentar también irradiación hacia ambas articulaciones de los hombros, así también hacia región inguinal del lado derecho. Como ya les había comentado, es importante analizar e identificar los distintos parámetros del dolor para poder tener una aproximación más apropiada en relación a su origen. En lo que corresponde al carácter o a las características del dolor, hay que tomar en cuenta que hay distintos tipos de características. El dolor lancinante o de puntada de costado se define como un dolor similar o que se asemeja a una lanza clavada en la región afectada. Por lo general está relacionado a las características del derrame pleural. El dolor urente o quemante está relacionado principalmente a dos patologías, de forma inicial en la fase preeruptiva al herpes zóster y también al cuadro de úlcera duodenal. El dolor caracterizado como constrictivo u opresivo es descrito por parte del paciente como un dolor como si le apretara. Por lo general, los ejemplos más comunes de dolor de tipo opresivo es en relación a los dolores de origen anginoso y el infarto agudo de miocardio, tomando en cuenta que la característica del dolor hace que el paciente adopte distintas características físicas y distintas posiciones. Un dolor transfixiante, que es como si le atravesara de un lado al otro, es un dolor característico de la pancreatitis aguda. Otro tipo de carácter es el dolor de origen sordo, que es como un dolor de escasa intensidad, molesto y prolongado. El origen de este tipo de dolor o de estas características está relacionado principalmente
a patología neoplásica. En cambio, si fuera este de origen instantáneo y agudo, por lo general está relacionado a un dolor de carácter exquisito, que normalmente se relaciona a una neuralgia del trigémino. El dolor de características fulgurantes está relacionado a una descripción como si fuera una llamarada o un golpe de electricidad, normalmente relacionado a los cuadros de polineuritis, y un dolor desgarrante como una sensación de algo que se está rompiendo, normalmente relacionado a un cuadro de aneurisma disecante. El dolor terebrante o taladrante es como si un taladro, o literalmente, estuviera afectando la zona que genera el dolor, normalmente relacionado a una odontalgia. El dolor pulsátil, cólico y gravativo son dolores que están relacionados a, por lo general, un absceso o un forúnculo en relación a un dolor tipo pulsátil. El dolor cólico de tipo retortijón está relacionado a un cuadro biliar o renal, un cólico biliar o renal, y el dolor de tipo gravativo o de peso por lo general está relacionado a un cuadro de hepatomegalia, ya sea por hepatitis de distintos tipos de origen. Hay que tomar en cuenta que la identificación de las características del dolor asociados a la aparición e irradiación por lo general nos permite realizar una identificación del origen. El quinto aspecto a tomar en cuenta es en relación a la intensidad del dolor. Existen distintos tipos de instrumentos a ser utilizados para evaluar la intensidad del dolor. Unos más completos que otros, unos con preguntas mucho más complejas que otras, pero internacionalmente se acepta lo que corresponde a la escala visual analógica del dolor, que es, como ven, una regla que por lo general inicia en el número 0 y termina en el número 10, en la cual la forma de aplicación hacia el paciente es pedirle que nos indique con un dedo en qué número se encuentra la intensidad del dolor, indicándole que 0 es en un aspecto que no existe ningún tipo de dolor, y siendo el número 10 el dolor imaginario más fuerte que pueda llegar a sentir. Depende de la identificación de las características de la escala visual analógica del dolor, nosotros podemos diferenciar si es un dolor de tipo leve, moderado, severo o insoportable, siendo una de las características también a ser tomadas en cuenta para identificar el origen del dolor. En lo que corresponde a los factores agravantes o atenuantes, hay que tomar en cuenta que normalmente nos referimos a el contexto externo o lo que nos muestra el paciente sin decirnos, es ver la actitud que presenta el paciente o la posición en la que se encuentra, ya que el paciente, más que decirnos las características o expresarnos de forma verbal lo que está sintiendo, nos los muestra físicamente. Hay posiciones antiálgicas que son tomadas en cuenta como características propias de enfermedad. Por ejemplo, una posición en plegaria maometana o una posición fetal por lo general está relacionado con las anteriores características descritas a cuadros de pancreatitis aguda. Sin embargo, no son los únicos aspectos a ser considerados en relación al análisis del dolor. Debemos también considerar las características últimas descritas, lo que corresponde a frecuencia, duración y síntomas acompañantes. Las características de presentación episódica, que son principalmente en relación a dolor paroxístico,
la duración del mismo, siendo la predisposición a convertir un dolor de tipo agudo o en crónico, o identificación de distintos síntomas acompañantes, siendo un ejemplo un cuadro de una cefalea en relación que se encuentra asociado a náuseas que llegan al vómito, y estos vómitos que son en características de vómitos en proyectil, siendo que estas características o estos síntomas acompañantes por lo general son las características que nos orientan a un origen de un cuadro de hipertensión endocraniana. En lo que corresponde al enfoque diagnóstico del dolor en la práctica clínica, hay que tomar en cuenta que en caso de un dolor agudo superficial, es habitualmente obvio y en general conseguir un buen diagnóstico clínico. Sin embargo, en lo que corresponde al dolor crónico, es un problema completamente grande encontrar el origen. Y hay que tomar en cuenta que no solamente es encontrar y diferenciar las distintas características del dolor, sino también ver cuáles son las características y los antecedentes que nos pueden llevar a presentar este mismo. La identificación de las distintas características, ya sea alicia en relación a frecuencia, duración y síntomas acompañantes, nos permite una aproximación apropiada hacia el origen del dolor. Hay que tomar en cuenta que dentro de los síntomas que nos llevan directamente a un servicio de emergencia, el dolor es uno de los principales, también la fiebre y la presencia de una hemorragia. Sin embargo, tanto la fiebre como la hemorragia tienen orígenes un poco más precisos a comparación de lo que corresponde a dolor. Dentro de lo que se ha revisado para la clase teórica, tenemos dos libros principales, el que es libro base de la cátedra, que es el libro Argente Álvarez, y el libro de Goiki Chamorro, que está en su cuarta edición. Gracias.